Bueno, hola a todas, a todos, a todos. Bienvenidos a esta actividad que se agradece por venir. Mi nombre es Victoria, soy coordinadora editorial de Feminicida. Bueno, les cuento que esta actividad la pensamos un poco después de la paliza electoral, podemos llamar así, porque vimos la necesidad de empezar a encontrarnos, de empezar a conversar cómo nos rearmamos, ¿no?, frente a lo que se viene. No tenemos verdades absolutas, no tenemos la receta, por eso estamos acá. Invitamos a compañeros y a compañeras a conversar con nosotras también, así que también en ese sentido agradecemos que hayan venido, porque creemos que más allá del público de Feminacida que consume nuestro medio de comunicación a diario, Alguien debe estar poniendo el otro dispositivo. Bueno, eso, agradecerles venir porque también sabemos que, más allá del público que consume Feminacida a diario, hay gente nueva y eso se celebra un montón. Para quienes no nos conocen, somos un medio de comunicación feminista, autogestivo, que surgió en el año 2018 y que básicamente, como la mayoría de los medios de comunicación de este estilo, se financia a través del aporte de nuestra comunidad. Tenemos una comunidad de suscriptores y suscriptoras, así que si les interesa les invitamos a participar de esa manera. Se nos vienen momentos como muy difíciles, entonces es necesario contar con el apoyo de quienes nos consumen a diario. Así que bueno, eso, bienvenidos. Yo tengo un par de preguntas disparadoras para conversar con Victoria, Leila y Matías, pero es un conversatorio para que ustedes también, si tienen alguna inquietud, puedan preguntar y nosotros dar lo mejor para responderles. Así que sientan la libertad de preguntar si necesitan, levantar la mano, lo que sea, o comentar, no hace falta, pero eso, no es unidireccional, sino vamos a hacer que de alguna manera circule la palabra. En algún momento nos vamos a tener que ir porque después hay otra actividad. Alguien te está haciendo trabajo acá, perdón. Está bueno. Seguí. No quiero que acoplen nada más. Yo tengo preguntas, pero ustedes también las deben tener, así que si no son las mismas o quieren reforzar o ampliar o irse para otro lado, eso, levantan la mano y preguntamos. Acá adelante hay espacio, hay sillas que están para el piso, pero no en el piso directo, así que si se quieren pasar a sentar, pueden venir. Y así es como hay el piso también, pero hay sillita para 10 personas acá adelante si quieren. Bueno, hola. Sí, es que ese no está funcionando por el motivo. Pero hay que jugar bien. Hola. Esto es un poquito más controversial. Bueno, ¿se escucha o más o menos? Bueno, voy a hacer una pregunta, pero levante la mano, yo soy medio profe. Es que se tiene que interpelar, levanta la mano y contesta, ¿no? Para empezar un poco pensando en esto que no vimos, ¿no? Porque ¿qué estaba pasando socialmente que no vimos? Porque asistimos por un momento a la derrota en las PASO, ¿no? Que fue como una misa. Después la remontada, la histórica, donde creímos que lo dimos todo para remontarla, ¿no? Donde casi ganamos en primera vuelta, no se alcanzó, pero digamos, estaba esa sensación. Y después la paliza en el balotaje con 11 puntos, que nos dejó devastados, llorando, todavía medio pensando qué es lo que pasó.
Y a mí me parece particularmente, y también retomando un poco conversaciones entre grupos en círculos, que había cierta esperanza para no deprimirse, ¿no? O sea, estábamos convencidas de que iba a ganar Sergio Massa, porque nos creímos como esa idea para, bueno, empezar a militarla fuerte o empezar a convencer o a querer convencer, pero así todo, después por ahí yo pienso, o me pregunto, ustedes me responderán, si esa visión de que lo dimos todo es reduccionista o es más de lo que pasaba en la capital federal y alrededores, y no vimos lo que pasaba en otras provincias, o bueno, ¿qué es lo que pasó que nos sorprendió tanto ese resultado electoral, ¿no? Dale. No se atreven. Hola, bueno, ¿cómo están? Bueno, veo que bien igual, porque están acá, se levantaron de la cama, qué bien. Nada, gracias Feminacidad por la invitación, siempre me parece como muy gratificante poder encontrarnos y poder vernos las caras y pensar juntos, porque se viene una muy oscura, el nombre de la actividad está como creo muy bien puesto, así que gracias por invitarnos y por invitarme y bueno, abrir este espacio un poco más. Pienso muchas cosas respecto a lo que pasó y por qué estamos acá y cómo llegamos acá, pero nunca me puse como punto de partida a pensar a la militancia como la que se equivocó concretamente. Sí creo que lo dimos todo, a nadie le queda un resto y creo que parte del enojo de este resultado tiene que ver con eso. Que es un enojo, que no es un enojo, y creo que algo aprendimos del 2015 y espero, no es un enojo con la población en general que votó lo que votó, sino que es un enojo particular con la dirigencia, ¿no? Entonces creo que ahí está como el quid de toda la cuestión de por qué llegamos acá, por qué la militancia tiene la sensación de haberlo dado todo y por qué el resultado es que no alcanzó. Y esa distancia entre la dirigencia y la militancia, o la gente de a pie, ¿no? Porque después también podemos discutir un montón qué fue la militancia durante estos años. Creo que esa distancia va a ser muy difícil de volver a reconstruir, y yo no sé si vieron, pero bueno, soy muy obsesiva y estuve viendo las juras y los cierres de gestión, y vos decís, ¿en qué país viven, chicos? Dios mío, qué felices que están de dejar el gobierno, qué bárbaro. Que me parece que hay que pensar desde ahí cómo hacemos para reconstruir una dirigencia que esté un poco más conectada con la realidad, sobre todo. Pero también, no solo como con la realidad, como con una cosa técnica de cuánto es la inflación, cuánto trabaja la gente, si tiene empleo, si no tiene empleo, sino real de los sujetos políticos que hoy existen y que venimos construyendo, porque pensarse parte de una fuerza política, pensarse adherente a una fuerza política, a una historia social, cultural y política y económica de este país, implica que esos son procesos, ¿no? Y que no es que el día que nació Milei en la televisión esto se empezó a gestar, ¿no? Y no es que en el momento en el que fuerzas internacionales empezaron a bancar económicamente el armado de redes sociales de Javier Milei, esto se empezó a perder. Hay una autocrítica que para mí todavía no estamos dispuestos a hacer, que es justamente basada en el proceso de construcción de representación, que no la supimos ver, que la abandonamos, que en algún punto dijimos ya está todo dicho, ya está todo hecho, las figuras existen, el lazo está. Bueno, no está nada de eso. No pudimos ni conectar con un lenguaje, ni con una sensibilidad, pero sobre todo con un sujeto que tenía y que tiene años y años de voy a usar la palabra, ¿no? Nos sentimos muy defraudados por este sistema político. Nos quisimos convencer de que no, de que la democracia nos daba de comer, nos daba de educar, nos daba de vivir, pero efectivamente no, esta democracia pare Javier Milei. Entonces, eso es también una interpelación directa a la forma en la que nosotros pensamos el sujeto político de este momento específico de nuestro país,
de este momento específico del mundo, ¿no? Que está completamente en guerras, que no se entiende quién maneja la batuta, que no se sabe si es multipolar, si es unipolar, si es bipolar, si es China, si es Rusia, si es Estados Unidos. Y en esa completa confusión dejamos de pensar al sujeto político peronista, argentino y sobre todo popular, que me parece que ahí es, o sea, si me preguntás por qué llegamos acá, y porque no somos la representación del sujeto popular que hoy existe en nuestro país. Y eso es algo que el peronismo nunca se puede desligar por mandato histórico, por voluntad política también, pero porque el peronismo es en algún punto sistema político. Entonces, si este es el peronismo de este sistema político, es un desastre. Es terrible lo que hicimos con el peronismo en este momento histórico. Y lo digo medio en joda, pero también lo digo como desde un lugar de, che, a mí me gustaría que nos sentemos y nos caemos bien a trompadas y hagamos lo que sea necesario para volver a construir ese sujeto político que necesita de una fuerza política que tiene trayectoria, que tiene aprendizajes, pero que sobre todo tiene el amor al pueblo, que ninguna otra fuerza política de este país la va a tener alguna vez, y que si no queremos eso, deberíamos dedicarnos a otra cosa, probablemente a buscar laburo ahora, ¿no? Y es verdad cuando nos mandan a hacer el CV, porque todo lo que hicimos hasta ahora no sirvió. No sirvió. Yo creo que hay que quemar muchos manuales respecto a la forma en la que venimos trabajando este tiempo. Y para eso se necesita mucha inventiva y mucha imaginación, que la tenemos muy, muy lejos, o que está muy nostálgica en el tiempo, que no tiene que ver con nuestra realidad que vivimos este tiempo, pero que tampoco está tan cerca en términos de futuro, ¿no? Y yo creo que ahí es un desafío muy interesante de poder salir de la reacción que nos genera todo esto nuevo que se viene, porque están buscando nuestra reacción realmente, y sería realmente muy trágico que estos próximos 4 años nosotros nos paremos en el lugar de los reaccionarios, de todo el tiempo estar respondiendo a cada una de las cosas que nos dicen, a cada una de las cosas que nos marcan, y no estar pensando qué tenemos para ofrecer realmente, qué queremos de nuestro país, qué queremos de nuestros jóvenes, qué queremos de nuestros trabajadores, qué queremos de nuestra industria, qué queremos de nuestro desarrollo, que son preguntas que no respondimos estos años, que literalmente probablemente no nos las hicimos de la manera que implicaba generar una propuesta no alternativa, sino superadora a lo que supimos construir. Entonces, nada, creo que hicimos todo mal, y creo que ese todo mal también nos incluye, no desde la idea de una militancia que falló, sino una militancia que no pudo exigirle o no pudo construir la dirigencia que estuviera a cargo de este momento. Y van a ser 4 años fundamentales para eso, porque quienes sean las caras de todo este proceso, quienes respondan bien o mejor a esa sensibilidad que va a suceder y que va a resurgir, va a tener un desafío muy interesante, porque no es solo construir la mejor oposición que se pueda, sino también la mejor propuesta política para lo que viene. Así que nada, eso. Yo le aplaudiría a Becha porque dijo de todo. Y porque además lo venimos charlando, lo venimos viendo desde hace rato, de que la dirigencia política está en un cumple, están en cualquiera. Y eso se nota, si lo notamos nosotros, más lo notan los que además no tienen algún tipo de lazo afectivo o político con esa dirigencia. Por lo tanto, sí, creo que más allá de tratar de entender qué pasó, de cara a lo que viene es muy importante que quienes fueron responsables de que esto suceda, si no están con ganas de hacer una autocrítica, que den un paso al costado y se jubilen, ¿no? Trajimos una ficha de ANSES, ¿no? para jubilar a un par. No, me parece que ¿qué pasó? Pasó de todo, ¿no? Y entonces es verdaderamente multicausal, es el voto a Milei, hay casi
explicaciones para votar a Milei como votos a Milei, ¿no? Cada uno tiene la suya y todas son válidas, ¿no? En lo que nos toca a nosotros, en línea con lo que preguntabas y también para pensar lo que viene, porque me parece que esto, más allá de lo que suceda, del éxito o el fracaso del gobierno de Milei, hay algo acá que llegó para quedarse, con lo que vamos a tener que convivir un largo tiempo y para lo que nos vamos a tener que preparar, porque creo que ese componente juvenil del voto a Milei, aunque no la juventud está con Milei, bueno, eso son cosas que seguramente ustedes han pensado mejor que yo, el ingreso a la política es formativo y a muchos de nosotros nos tocó entrar en la crisis del 2001, a otros les tocó entrar en los 90, que eran las madres, los redondos y la antipolítica, pero desde un lado de Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Muchos entramos a la política también en el 2008, de alguna forma, ¿no? Esa identificación, en lo que podría resumirse en el conflicto con el campo, pero que era más que eso, ¿no? Había una rediscusión. Muchos entramos ahí y muchos están entrando ahora. Muchas entraron con la lucha feminista, ¿no? Y eso es constitutivo, es formativo y te deja una marca para, si no para siempre, para un largo tiempo. Y hay muchos pibes que entraron a la política con Milei. Le vaya bien o mal a Milei en el gobierno, eso va a estar. Con eso vamos a tener que convivir y eso va para rato, y creo que me parece que ahí es donde tenemos que también volver a discutir nosotros lo que nosotros pensamos, por qué lo pensamos y no dar por sentado que el otro está equivocado. Porque una cosa muy de estas horas también y de estos días es buscar al votante arrepentido de Milei, ¿viste? Ya hay hasta una cuenta en Twitter. Y entonces nos tranquiliza, ¿viste? Ah, al final yo tenía razón, ya se están arrepintiendo. Bueno, no. Si arrancamos así, arrancamos mal. Si arrancamos en el arrepentido de Milei, la explicación de que al final no estábamos equivocados, sino que fueron engañados y son unos boludos, ya arrancamos mal. Y eso lo veo bastante generalizado, entonces me parece importante señalarlo ya de entrada. No fueron engañados. Y después, bueno, sí, nosotros estuvimos mucho tiempo como espectadores y tenemos que salir de esa dinámica. Éramos espectadores y solo debíamos obedecer. Había una conducción que nos representaba, a la que escuchábamos y a la que cuando no escuchábamos no sabíamos qué hacer. Che, ¿cuándo habla Cristina? Uy, salió una carta nueva de Cristina. ¿Qué dijo Cristina? Sin lugar a dudas se ganó ese lugar, ¿no? Ahora, la política es mucho más que obedecer o esperar qué nos dicen sobre qué pensar y qué hacer. Ahí es donde tiene que haber un cambio de ritmo, un cambio de época también para nosotros. Las conducciones, más allá de la superestructura y de lo que quieran hacer y de lo que vayan a hacer, y de si alguien se va al Patria y si el otro se va a España, no, la verdad me importa muy poco en este momento, pero me parece que tenemos que salir de esa dinámica de ser espectadores de nuestra propia fuerza política, o de lo que nosotros creemos que es nuestra fuerza política, y como decía Becha, volver a discutir, y volver a pensar y volver a intentar representar a alguien, porque además otra característica de esta elección es que los votos que pierde el peronismo, y si hay alguien que no es peronista, progresista, del amplio mundo del campo nacional, popular, de esa línea histórica que ya tiene también 200 años en Argentina, que no se agota ahora ni la vamos a renovar nosotros hoy, sí hay que pensar que se nos fueron votos de sectores populares y de jóvenes. Es lo que históricamente nos identificaba como fuerza viva, que confiaban en nosotros, o nosotros confiábamos en ser los representantes de las juventudes y los sectores populares. ¿Quiénes fueron los y las primeras y primeros en advertir que algo jodido se venía? Bueno, los feminismos, las mujeres y los curas villeros. Fueron los que primero salieron a decir, ¿se acuerdan? Al toque, che, se viene una. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo ahí. Para ellos no era, uy, no la vi venir. Loco, está sucediendo, levantaron la voz, no pasó un carajo, y finalmente la llegada de Milei al poder
nos tiene que abrir muchas más dudas, preguntas, incógnitas que certezas para este tiempo que arranca. Sobre la pregunta de qué no vimos. Lo primero en lo que yo pienso es que no es en primera persona. Yo, mis amigos, mi militancia y los cercanos sí la vimos venir. Quienes no la vieron venir fueron otros. Yo no me hago responsable de pérdidas que no son mías, y Perón decía que cuando algo fallaba siempre era culpa de su conductor. Yo no tengo ningún miedo en decir que nuestro problema ahora son nuestros conductores y nuestra conductora, no sé si la entienden como su conductora, pero sí me parece que es esto de, bueno, a ver cuándo da una clase magistral. No sé si era momento de clases magistrales, o no sé si era momento tal vez de repensar el movimiento, etcétera, 15 veces a lo largo de 4 años. Yo no me hago responsable de esta pérdida. Esto no es una pérdida nuestra ni de las bases. Sí me parece que hay un proceso de castificación interna en el cual, no sé, ponele con Tono íbamos a hacer TikToks a facultades, ¿no? Fuimos a todas las facultades del conurbano. Y cuando íbamos a una facultad, venía un pibe, íbamos a las mesitas de las agrupaciones. Íbamos a una agrupación y decíamos, hola, ¿qué tal? Estamos grabando un TikTok. Después le decíamos, che, somos compañeros, dale, sumate. Y la primera reacción que nos decían era, no, pará, le tengo que preguntar a mi responsable a ver si puedo decir algo. Entonces nosotros salíamos de ahí y decíamos, la concha, la lora. O sea, el pibe de 20 años de la Universidad de La Matanza, que no tiene trascendencia alguna en el tablero de si Espinosa gana o no, o Espinosa no gana la intendencia de La Matanza, el chabón no pone la cara para aparecer en un puto TikTok que va a tener más reproducciones que lo que va a llegar toda su orga en toda la Universidad de La Matanza. Entonces hay un proceso también de castificación nuestra, de decir, che, bueno, estos son nuestros limitantes. Y a nosotros nos pasaba permanentemente. Por ejemplo, nosotros, ¿a qué me refiero con yo no me hago cargo de esta pérdida? Nosotros con varios amigos presentamos un proyecto que tenía que ver con la renovación de el esquema laboral para las juventudes. Habíamos pensado una aplicación que el Estado tenía que garantizar mediante un sistema de pasantías laborales pagas, etcétera, con un sistema de puntos, currículum, bla. Fuimos al Ministerio de Trabajo, hola, ¿qué tal? Tenemos esta aplicación que puede estar buena para juventudes y nos parece que se le puede destinar dinero para que efectivamente se vuelva una realidad. Nos pelotudearon, pero no solo nos pelotudearon la dirigencia, sino que nos pelotudearon otros compañeros militantes que le decían, che, boludo, pero eso no se hace así, no vas vos directo. Tiene que ir por el responsable, y del responsable va el responsable del responsable, y que el responsable lo lleve y que de ahí baje, y después si apareces tipo en la firmita abajo, bien, gracias, y esperar 3 años a que suceda. Entonces, también hay algo que me parece que, a ver, por un lado está la dirigencia, que tiene que ver con, che, no diste respuestas en 4 años. Yo no escucho a perdedores, y ellos son los perdedores. Se pueden ir a cagar. A mí no me interesa la dirigencia que está protagonizando ahora el escenario político peronista. No me interesa porque no me representa, porque a mí no me representa una fuerza política que pierde. Sin ofensa a personas acá, yo no soy trotska, soy peronista. A mí no me gusta hacer oposición, a mí me gusta gobernar. Y me parece que en esa comodidad de la oposición está esto de, bueno, te hago una cuenta, los equivocados. Ah, bárbaro, volvimos a 2015. Y ahora, de vuelta, vamos a volver mujeres. La concha de tu madre. O sea, ¿qué significa volver mujeres, volver mejores? Ay, no, nos pasamos de demasiadas cadenas nacionales, boludo, ese fue nuestro problema. Entonces, hay algo también de, che, no compartimos ni la autocrítica, la puta que me parió. Entonces, tenemos a Alberto diciendo, bueno, 40% de inflación no hay, el INDEC está tocado. Hay como un nivel de desconexión que realmente ya no se entiende, pero a mí me parece que hay que tener una actitud de, bueno, no te voy a escuchar. Vos decís lo que quieras, gordo. A mí no me interesa. Porque me parece que hay que realmente empezar a cultivar y crear nuestras propias redes de información y de proyección. O sea, yo no voy a parar hasta que esta aplicación que yo tenía pensada para mejorar el sistema laboral para jóvenes de 18 a 25 años sea una realidad. A mí me pueden chupar el orto todos los que digan que no está bien. Porque hay un montón de desafíos y un montón de doctrinas que nos falta crear. O sea, me parece que primero hay que empezar a leer a Perón, pero segundo, hay que también entender que hay que crear doctrina. No es retroactivo el movimiento, es expansivo.
Y para eso hay algo bueno, che, tenés un mundo multipolar, ¿cómo te posicionás como patria? Che, estás perdiendo la identidad nacional, ¿cómo te posicionás? Hay un mercado laboral que está cambiando, ¿cómo te posicionás? ¿Solo extendés el sistema de seguros desde los de la UOCRA hasta los de Rappi? ¿Ese es el sistema laboral que nosotros queremos? Digo, me parece que hay un montón de cuestionamientos. Inteligencia artificial, por ejemplo. O la modernización del Estado, que era una modernización que solo el macrismo quería porque ellos eran la modernidad y nosotros éramos el retraso. Bueno, la modernización del Estado tal vez está bien. Ahora, la pregunta es, ¿para quién? Y hay un montón de cosas que nosotros vimos como negativas, ¿no? Esto es de conservador, esto es de facho, y de repente llamarnos Unión por la Patria, porque patria es demasiado fuerte, boludo. ¿En qué momento nosotros perdimos la noción de patria? O sea, no sé si la mayoría acá es peronista, venimos de un movimiento que es de origen militar. Nos olvidamos, por ejemplo, de financiar nuestras Fuerzas Armadas, y eso es una realidad. Entonces nuestra soberanía nacional, ahora la soberanía nacional la defienden ellos. Y nuestros dirigentes se piensan que realmente el peronismo, la gobernabilidad, es solo aprobar el aborto legal. Entonces, che, con esto yo ya estoy. Y me parece que eso termina perjudicando más a las luchas de expansiones de derechos sociales. Porque entendemos, por ejemplo, la Marcha del Orgullo como ponerse en pelotas a festejar. Bueno, no sé si es solo eso. No sé si el aborto legal es solo eso. Y terminó siendo que nuestros dirigentes se pensaron que era solo eso, que el peronismo era solo eso, las bases también, y terminamos en un proceso de castificación en el cual de repente me venían a decir a mí, che boludo, vos en el Nacional Buenos Aires no lograste que no se forme una agrupación libertaria. Chupame pito, boludo. O sea, hay algo de como no comprender también que mi generación al menos, yo estoy muy orgullosa de mi generación. O sea, a mí no me importa lo que me digan, o que está derechizada, o que son unos fachos, o que no se pusieron a leer. El problema no es de la gente, nunca. Digo, ahora somos todos gorilas de repente. Están equivocados ellos, hacemos una cuenta de Twitter, los escrachamos, son todos boludos, negros, villeros que votaron mal. Digo, yo no entiendo en qué sistema de palabras estamos hablando nosotros como fuerza política. Y frente a eso, digo, a mí también me da gracia cuando Adorni vaya y se la dé contra la pared. Bueno, sí, nos va a dar gracia, pero hay algo más importante que eso. Y me parece que mi generación al menos, y es por la cual yo la rescato, la valoro y la pondero, es que a mi generación la cagaron 8 años. Más vale que va a elegir una opción que todavía no la cagó. Digo, si sigue eligiendo una opción que la cagó, mi generación es una mierda. Está bárbaro que mi generación esté tan exigente con eso. Cuando nosotros íbamos a las universidades nacionales, imagínense si nosotros le decíamos a los pibes, un pibe de 19 años, bueno boludo, pero vos valorá la Universidad Nacional de Lanús. Yo nací con la Universidad Nacional de Lanús. O sea que el peronismo es conocer la historia. No, el peronismo no es historia, es presente. Y me parece que frente a eso uno de los desafíos es entender que no es solo una bibliografía linda, sino que también es doctrina contemporánea. Y para eso hay que empezar a especializarse y formarse y expandir nuestras verdades peronistas como proyecto de gobierno. Bueno, voy a retomar algunas de las cositas que dijeron para hacerles la próxima pregunta. Básicamente que se cubre la diligencia, quedó claro. Sí. No, hay consenso. Hay consenso, eso estaba dándome cuenta. Sí, bueno, de hecho decía hace un ratito que no pudimos conectar con un lenguaje, ¿no? Vos decías recién que hay nuevas formas de militar en los escenarios virtuales que no pudimos habitar o que llegamos tarde. Bueno, tal vez llegamos tarde, ¿no? Cuando Cristina se hizo la cuenta de TikTok, yo decía, posando en la cafetería. Claro, entonces decía, esto no va a servir, digamos, porque sigue reproduciendo de alguna manera esto que decías vos, esta castificación en la estructura, pero en otro escenario que es el virtual, ¿no? Entonces, ya que no pudimos conectar con ese lenguaje, ¿no? Y hay una propuesta concreta en formar nuestras propias redes de información, que un poco nosotros lo estamos haciendo con nuestros proyectos, ¿no? A través de nuestros medios, de nuestros programas, de nuestras redes.
cómo nos reconfiguramos ahora, sabiendo además que nuestros productos, porque podemos hablar en esos términos, tienen llegada, ¿no? Porque efectivamente, no tanto como otros, pero bueno, algunos se viralizan, algunos logran pegarla, ¿no? Como de repente tenés como las métricas muy arriba de contenidos que por ahí no lo pensaste de esa manera, ¿no? ¿Cómo reconfigurarnos en este escenario virtual, tal vez, que para mí es una deuda, que para mí nos lo están pidiendo, el mismo contexto nos lo pide, sin caer en esta reproducción de estructuras tan vetustas, ¿no? No sé quién quiere responder. ¿Vos? Lo primero, yo creo que las redes sociales son un mito que son solo de la juventud. A mí me parece que es otro de los síntomas más de, che, pisemos Constitución, nos tomamos un tren, nos tomamos el Roca. En el Roca la gente usa TikTok. Tiene 50 años, 60 años, 20 años, 3 pibes, lo que sea. Digo, hay fenómenos mucho más heterogéneos de lo que pensamos. Entonces, por un lado, pensar a las redes sociales no solo como una cuestión generacional, sino multiclase. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que esto de la campaña, cuando yo en su momento me acerqué a la campaña como muy desesperada, fue la concha de la lora, Sergio Massa no tiene TikTok. Y hay algo de, bueno, si la manera de hacer TikTok es sacarse una foto en la cafetería del Molino o sacarse una foto en Tucumán con el gobernador tucumano, y no sé si te va a ir bien. Digo, no sé si Jaldo es la salida, ¿se entiende? Entonces me parece que hay algo de repensar las redes sociales, y eso para mí es muy importante en términos de militancia. A veces hablando con dirigentes lo que te dicen es, bueno, no, ustedes tienen que salir, organizarse, poner el cuerpo, porque el movimiento está en la calle y ellos están en las redes. Bueno, tal vez las calles también son las redes. Y no estoy diciendo que el sistema te quiere más desordenado y solo y cada uno en una casa. Eso es real. Pero o lo aprovechas o te ganan. Yo prefiero aprovecharlo. Y frente a eso me parecen muy interesantes fenómenos como el suyo, que crean estos medios alternativos donde de repente hay gente que la pega porque el producto es bueno. Y me parece que una manera de militar es crear sentido común mediante un producto bueno. A mí me parece, por ejemplo, que Rebord, todos mis amigos pibardos, lo escuchan. Y tal vez votan a Milei, pero lo escuchan. Entonces hay algo muy importante en eso, de decir, che, tal vez hay productos valiosos que hay que seguir potenciando y que nazcan muchos más. O sea, digo, si no sabemos qué hacer, tal vez la salida es crear sentido común. Es discutir digitalmente. Es muy difícil salir de la casa de uno. Bueno, vayamos a buscarlos. Y a mí me parece que la calle es el último fenómeno de eso. Y pensar que las redes sociales o los productos digitales son tan solo un resultado posterior de la militancia presencial es erróneo. Incluso me parece que el proceso es inverso. Primero se generan los productos que atraen y que generan sentido común, y a partir de eso se puede crear un expansionismo de militancia. Y yo aprovecharía mucho eso y sobre todo no copiaría su lenguaje. A mí me parece que uno de los grandes problemas es pensar que si uno habla como libertario va a ganar a los jóvenes. No, boludo, habla tu lenguaje. Y si es bueno, te va a ir bien. Y no, es algo como, bueno, yo me pego. Tipo, che, yo aprendo una camarita de stream y me pego. No te van a mirar. O sea, lo que tenés que decir tiene que ser bueno. Lo que tenés que ofrecer tiene que ser bueno. Tu lenguaje, tus axiomas, tus propias, qué sé yo, como tus propias señas, tienen que tener un sentido para con tu comunidad, con las personas que te visualizan, que tiene que tener una continuidad. Y no hay que hablar en su lenguaje, sino en el nuestro. Yo estoy harta de que nos digan que somos zurdos. Yo no soy zurda. Entonces hay algo de, bueno, ya aceptamos su lenguaje. Ellos son la libertad, nosotros somos el zurdaje. Entonces de repente decir que somos nacionalistas está mal, porque ellos son el nacionalismo. Nos están dejando esa bandera regalada. Ellos salen con la banderita. ¿De qué momento ellos son la banderita y nosotros no somos la banderita? Yo soy argentina, vos no sos argentino. Desde que me planteás vender YPF, desde que me planteás perder la soberanía nacional, desde que me planteás que la industria nacional, el trabajo nacional, el Estado nacional no tiene sentido,
El que no quiere patria sos vos, no soy yo. Entonces me parece que hay que crear un propio sistema de lenguaje y basta de leer La Nación. Digo, Pañi está buenísimo leerlo los lunes, escucharlo los lunes para informarse un poco, pero el sistema de axiomas tiene que ser nuestro. Yo no planeo soltar mi bandera de nacionalista, ni el campo nacional y popular, no planeo dejar de decir ni que soy justicialista, ni que reivindico al feminismo dentro del peronismo. Son banderas que no pienso soltar. Y me parece que frente a eso es muy fácil como ponerse likes. Digo, ¿viste? Bueno, es la ancha avenida del medio de la que hay que profundizar. No, gana quien es nítido. Crea tu sistema nítido y la gente va a aparecer. Porque hay mucha tierra fértil como para cultivar actualmente. Hay muchos pibes, muchos votantes, muchas personas que no se sientan representadas por absolutamente nadie. A mí no me representa ni Sergio Massa porque perdió. A mí no me representa Cristina Kirchner porque acaba de perder. A mí me representa Axel Kicillof porque ganó. Bueno, sí, me representa Axel Kicillof, pero hay un montón de dirigentes que todavía no están apareciendo. Y me parece que esa es la disputa que hay que dar con mayor nitidez. Basta de como, ay, bueno, sí, tal vez nos pasamos un poquito con lo de YPF. Eso es exactamente lo mismo que lo que pasó en 2015. Es decir, bueno, nos pasamos demasiado, entonces hay que volver para atrás. ¿Desde qué momento aceptaste sus verdades como tus verdades? En ese momento es en el que vos perdiste. Voy a polemizar un poco. Sí, está bien, hay que hacerlo, un poquito. No, pero por como cosas que quizás estamos más de acuerdo que en desacuerdo. Para mí el sentido no se construye en internet y se construye afuera, digamos, ¿no? O sea, y esto como muy técnicamente, las redes sociales son y funcionan como distribución de sentidos. O sea, ahí no se gestan las cosas. Las cosas se gestan en marcos ideológicos mucho más grandes, corporativos. Los millonarios se encargan de hacer lo suyo y la política se encarga de hacer lo propio. El problema es que la política nunca pensó ese campo de acción como difusión de sentido, ¿no? Se quedó con estructuras más vetustas, las fue vaciando esas estructuras, ¿no? Si pensamos en los partidos políticos, en los movimientos, en las organizaciones, en las facultades, en los centros de estudiantes, que era el lugar, en los sindicatos, ¿no? Que es el lugar donde históricamente el peronismo ha logrado difundir su marco doctrinario. Bueno, las redes sociales se han abandonado en ese sentido y eso me parece que es una crítica, pero porque nunca terminamos de entender qué pasa ahí, ¿no? O sea, qué es lo que se juega en el sujeto que tiene una red social. Y me parece súper atinado que digas que efectivamente no son únicamente los jóvenes los que usan TikTok y el ejemplo del tren Roca me parece que es especial, ¿no? Si vos pasás 5 horas arriba del transporte público, que ahora va a valer un huevo, pero pasás 5 horas de tu día en el transporte público consumiendo información que aparece, porque solo aparece, bueno, probablemente sí haya una perspectiva de infectado de la información, que si no les pasó estas últimas semanas de sentir que, che, no doy más, no me entra una noticia más, no puedo ver un video más, no doy más, loco, por favor, paren con esto. Forma parte de una guerra cognitiva, ¿no? De disminuir nuestras capacidades de comprensión y de crítica sobre los fenómenos. La información nos llega completamente masticada y estamos completamente nichados. O sea, yo soy muy crítica incluso también de nuestros propios espacios virtuales, porque le hablamos solo a nuestra gente, solo se viralizan las cosas que rompen un poco la lógica de indignación. O sea, si vos pensás en los contenidos que son virales, son contenidos que generan indignación. Ahí hay una matemática y un manual sobre cómo circula la información que nos tiene que hacer ruido, pero nosotros no dejamos de hablarle a los nuestros. En ningún momento, lo único que hicimos fue hablarle a los nuestros. Y creo que ahí hay un vacío y que tiene que ver con esto de no tener una doctrina contemporánea, que es no pensar en cómo se construyen y cómo se subjetivan hoy los ciudadanos y las ciudadanas en este país, ¿no? La idea de que no tenemos patria, que no somos nacionalistas, que el justicialismo significa otra cosa. Y hablando mucho con colegas, aparece esta idea de... Vieron que no sé si les pasa, pero ¿qué hubiera pasado si ganaba Massa, no?
y re todavía no asumió, pero bueno, un poco está esa idea de qué hubiera pasado, qué hubiera sido de nosotros. Y yo creo que hubiera ganado el liberalismo igual. O sea, estos últimos 8 años, pueden poner la fecha que quieran, pero ha triunfado el liberalismo, compañeros. Fuimos completamente neoliberales, y lo abrazamos y lo quisimos y nos ensaltamos en eso, y realmente es todo lo que sabemos hacer, porque si ven un poco la calle o hablan con alguien, está todo el mundo muy angustiado y no tiene una puta red de contención. Eso es ser neoliberal. Y ese sujeto neoliberal no se transforma con TikToks un poco más compañeros, ni con medios un poco más compañeros, se transforma con esta doctrina contemporánea que podemos generar, que claramente hay todo el espacio para hacerlo, que yo banco mucho la idea de que hay que volver a leer a Perón, pero es mentira, hijos de puta, no leyeron a Perón, eso es lo que pasa. No miéntanse, o sea, dejen de mentirse, porque nadie leyó a Perón y porque las lecturas que hacemos de Perón son lecturas que se acomodan completamente a nuestro esquema cognitivo actual, que es, sí, obvio, el amor y la justicia social. No significan nada en este mundo donde estamos completamente solos, donde estamos muy aislados, donde las redes de contención no existen, donde el sentido de comunidad se perdió, ¿no? Estamos con gente que hace exactamente lo mismo que nosotros, y Perón no hablaba de eso en la comunidad. La comunidad es cada uno su tarea, cada uno su rol, y hay ricos y hay pobres, es verdad, pero cada uno cumple su rol y se asigna a sí mismo una tarea para aportar al bienestar general. Acá todos quisimos ser influencers, eso es lo que pasó, desde los diputados hasta los dirigentes, hasta los comunicadores, hasta los pensadores, los intelectuales, los militantes. La idea de querer pegarla no es una idea maquillada del capitalismo, es literalmente el neoliberalismo expresándose en nuestras formas de pensar la política y de hacer política. Entonces, ahí hay que literalmente quemar los manuales y pensar cómo hacemos para asumir una actitud crítica frente a nuestra propia posición en la comunidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué aportamos? ¿Qué me aporta el otro? Que ahí se va a poder reconfigurar la doctrina en un sentido más realista, ¿no? Porque es literalmente este mundo donde estamos todos conectados en internet. Yo tengo toda la información que puedo, literalmente subo una foto y ya todo el mundo sabe que soy lesbiana, y sabe que me gusta tal música, y sabe que hago tal cosa. Hay un pensador de Caja Negra, creo que el libro se llama Vías Públicas, que el otro día comentaba con ese dato, que él me dice, hay una forma de autodiseñarnos, ¿no? Cabalmente, ¿no? Yo consumo tal cosa e inmediatamente asumo esa identidad muy consumista. Algunos podríamos pensar también, y esta me parece que es una crítica, perdón que me extienda con esto, pero me parece importante, una crítica súper, quizás un poco trosca que hubo en el kirchnerismo, que era, a mí me emocionaba mucho cuando se hablaba de tener aires acondicionados y todo, porque bueno, fue parte de mi vida, y cuando mi familia se pudo comprar un aire acondicionado, se transformó mucho la casa, claramente. Pero sí, en el kirchnerismo hubo una lógica del consumo como sujeto político, ¿no? O sea, de poder consumir, ¿no? De tener capacidad adquisitiva, profundamente neoliberal, igual hay que decirlo, pero que en el hoy se traduce muchísimo en esta lógica de yo todo lo que consumo lo voy a subir a mis redes sociales y voy a ser completamente este sujeto. Ese autodiseño que permiten las redes sociales y que efectivamente es una vidriera de sujetos dispuestos a armar y desarmar con total voluntad y omnipotencia, ¿no? O sea, puedo ser quien yo quiera y literalmente voy a abandonar hasta mi nombre para ser quien yo quiera, porque soy una arroba en este mundo, que permite la idea de que yo puedo gestarme a mí mismo completa, ¿no? No necesito a nadie, de afuera ni del costado. La validación es un like, es un nadie, es un algoritmo, es una cuenta matemática, y no necesito a ningún otro haciendo de espejo, haciendo de diálogo, de dialéctica, ¿no? Que es profundamente político eso en algún punto. Entonces, creo que para repensar las redes sociales o nuestra posición en las redes sociales,
deberíamos también reconfigurar mucho nuestra posición en el campo real, no porque la calle venga primero, sino porque a la calle se llega con una fuerza específica, con una organización específica, sino porque hay que volver a encontrar esos espacios donde se construye la doctrina, donde se piensa el sentido común y donde uno efectivamente es, no por lo que quiere, sino por lo que le permite la comunidad. Entonces, ahí yo creo que nosotros tenemos que volver, o sea, estos espacios son fundamentales porque nos obligan a pararnos de manos con quien sea, pero además para construir ese sentido de comunidad que perdimos y que va a ser muy necesario para garantizar algo de la subsistencia mental, económica, cultural, social y política de los años que vienen. En todos los aspectos perdimos ahí. Con la música, con el consumo, con los espacios culturales, digo, ¿no? Con el teatro, con el cine, con el entretenimiento. Ahí hay mucho por hacer y necesitamos estar muy juntos para eso. Y eso, de vuelta, digo, cagarnos a trompadas si es necesario, no físicamente, ¿no, chicos? No sé pelear, pero sí creo que nos debemos discusiones muy profundas respecto a lo que hicimos y a lo que no hicimos y a lo que deberíamos hacer, porque no tenemos más tiempo, o sea, es lo único que hay. La organización vence al tiempo y eso es real. Entonces, ahí nos tenemos que volver a encontrar y tenemos que volver a cuidar a la comunidad, que es lo que no hicimos estos años. Me parece que hay ahí también una discusión de estos días en el por qué perdimos. Hay una respuesta, incluso se la han dado a algunos dirigentes muy importantes, que es: perdimos porque no dimos esa discusión en las redes, ¿no? Porque perdimos las redes. Y capaz que perdiste porque aumentaste la pobreza, qué sé yo. Perdiste porque hay 140 puntos de inflación y nadie sabe cuánto van a valer las cosas mañana, no porque la pegaste menos en TikTok que Milei. Entonces, el problema no es comunicacional, el problema es político. Siempre cuando se dice que un gobierno, y se ha dicho de este en particular, tiene errores de comunicación, en realidad lo que había era errores políticos y errores de gestión que luego se trasladan a que la comunicación obviamente va a ser una mierda si el gobierno es una mierda. Bueno, puedes tener una comunicación que de alguna forma represente virtuosamente un gobierno de mierda. Tiene que ser mago, tiene que ser un poco como intentó y logró en el tramo final de la campaña Massa, ¿no? Con esas capacidades medios de ilusionista que por alguna razón creíamos que era posible que el ministro de Economía gane las elecciones. Y todos lo creímos y dijimos, wow, es posible. ¿Cómo va a ser posible? El problema es político, no es comunicacional, el problema fue de gestión, no fue de redes. Sí, ese lugar hay que ocuparlo, hay que pensar buenos contenidos. Los hay, no es que no los hay buenos buenos comunicadores, hay buenos contenidos, hay buenas plataformas. El problema era lo que había para decir, ¿no? Vos podés tener una red de TikTokers aceitada, extraordinaria, rápido, la rompen. La verdad es que lo que había para comunicar era una mierda, ¿qué iban a hacer? Ahora, ahí en ese sentido me parece también que sí, la digitalidad fue sí parte de la explicación del crecimiento del fenómeno, especialmente a partir de la pandemia. Porque todos nos recluimos en nuestros aparatos y ahí sí, ideas como las de Milei crecían rápidamente. Y sobre todo porque nosotros vivimos la pandemia enorgullecidos del Estado, de lo que el Estado hacía. Aplaudíamos en el living de casa cuando carreteaba un avión que iba a buscar vacunas. Y escuchábamos en C5N, con todo respeto, porque estaba bueno en ese momento, el relato de Víctor Hugo Morales, contando cómo carreteaba un avión, y ahí va el Estado a salvarte la vida. Y estábamos en una. Estábamos nosotros creyendo que nuestros barbijos del CONICET eran soberanía nacional. Mirá, acá está. Y mientras tanto, mientras nos íbamos volviendo también medio vigilantes, este sacó a pasear el perro 3 veces ya.
no es ¿cuántas veces salió hoy? Estábamos medio en una, estábamos fanáticos de las filminas y de un Estado que nos decía qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer, cómo, cuándo, a qué hora. Hasta se llegó a hablar de salir a pasear en determinados horarios del día según la terminación del DNI. Y nosotros decíamos, ah, fantástico, entonces yo salgo los martes. ¿Cómo impactó todo eso en los pliegues de una sociedad que se estaba cagando de hambre? Es lo que nos tenemos que preguntar hoy. No tanto si puedo ser bueno o malo en TikTok, en Twitch o tener un buen Instagram. Porque esa bronca, la derecha lo supo interpretar. Y lograron tener en la digitalidad y en la comunicación un éxito en el caos también, porque había una estrategia. ¿Cuál es la cuenta de TikTok de Milei? No hay. No hay, creo que hay una, no sé. Sí, pero, la de él. Pero después era lo que ahí sucedía con eso. ¿Pero por qué? Porque estaban representando. Fueron buenos en redes porque estaban representando en la realidad. Entonces, volver a escuchar, volver a poner una oreja en la periferia, volver a... ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a un barrio? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a un comedor? La última vez que visitamos, no sé, alguna orga, no sé, en Moreno, por decir algo. ¿Cuándo fue la última vez que salimos a la calle? Bueno, muchos de ustedes sí, muchos otros no. No es esa la responsabilidad de la derrota, estoy de acuerdo con eso, pero no vamos a comunicar bien si no volvemos a escuchar qué pasa, a interpretar, a representar y en todo caso también a reconstruirnos políticamente para después sí tener un buen TikTok. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, sigo yo. Yo tengo un comentario. A ver, Me parece que la comunicación no hace falta. ¿No se escuchan? Sí. Me parece que la comunicación y la política son lo mismo en nuestro caso, que militamos comunicando, que no se hizo la campaña de ponderar cómo se gestionó la pandemia en este país, que fue excelente. Más allá de los deslices que haya habido, que siempre va a haber, y que cualquier cosa mala se puede dar vuelta, se puede revertir y se puede, me sale la palabra legitimizar, pero no es, o sea, quiero usar un término más pragmático, que es como usar lo que nos están dando, que no está bueno, para arar y sembrar cosas que después podamos cosechar en el futuro a través de la comunicación. Por ejemplo, Cristina cuando asumió a Alberto le dijo, si a vos no te va bien en el gobierno, esta misma gente que te está aplaudiendo te va a venir a buscar acá. Entonces, desde la comunicación y desde las redes podríamos haber hecho eso. Podríamos ir a buscar a Alberto, podríamos habernos unido al grito de la sociedad que estaba diciendo, loco, esta foto de Fabiola me la paso por el horno porque me estoy cagando de hambre. Nosotros tendríamos que haber estado con ellos y decirles, ¿sabes qué? Vení, vamos a buscar a Alberto, vamos a buscar a la dirigencia, vamos nosotros a exigir lo que realmente queremos de nuestro partido y de nuestro gobierno. Por ejemplo, creo que desde mi caso, ¿no? Que fui más de poner el esfuerzo. En todo lo que fue la pandemia, los comedores, te encontrabas con compañeros y con compañeras que no tenían un sentido político ni tampoco de una identidad política a esto de lo que es el sentido común. Y mismo sucedió que dentro de lo que era la educación, quizás estar cocinando para 200 platos de comida de lunes a lunes, el mismo compañero de al lado no tenía comida y no se lo tenía en cuenta el compañero de al lado. Desde la misma agrupación, como que desde la agrupación, por querer formar esa red macro, no pudo armar la red micro, que es justamente el adoctrinamiento o esta
cuestión de poder generar un sentido común. Y después, esto de ir poniendo el cuerpo, hizo muchísimas propuestas políticas este año por el primero, segundo, tercer cordón y el interior de todo el país. Y la verdad que sí, esta disonancia cognitiva estaba, porque vos te vas al barrio y todo lo que sucede en los barrios es algo muy cooperativo, es algo de mucho sentido común. Pero ante esta angustia, que fue lo que ocupó Milei, ocupó siempre la derecha, fue poder ocupar la angustia, que es la vulnerabilidad de la gente, para poder generar la violencia y a través estar en contra. Entonces, es como fijarnos desde estas redes, no pensamos en lo macro, pensamos más en lo micro. Hay que pensar desde lo micro para que este adoctrinamiento se pueda hacer de boca en boca. O sea, porque es así, es una cuestión real. Las redes ayudan, hay que poder ocuparlas, pero el boca en boca es el que también genera el cambio. Porque si no lo ven desde una red, no tienen un feedback real, tienen el feedback del comentario. Y el feedback del comentario es o una crítica, o una falta, o una felicitación, o algo enseguecido. Y no es un feedback real, porque estás hablando al lado y decís, uy, pero a mí me parece esto, uy, pero a mí me parece lo otro. Y esto que decía la otra compañera, sí, tendríamos que haber salido todos y decirle, Alberto, Alberto, Vicentín, defendelo. O sea, ya estás al segundo día y te estás echando para atrás. O sea, como que hubo muchas de esas cosas y creo que nos ayudan a poder ver lo que hay que volver a construir. ¿Alguien más? Allá y allá. Bien. Gracias. Yo soy de las deprimidas en recuperación. ¿Querés pararte? ¿O querés parar? No puedo parar porque tengo la rodilla, pero puedo hablar un poco más alto. Ahí. Esto que dijo la última compañera, realmente a mí me hace sentir un poco más esperanzada. Yo no soy capitalina, entonces pensando en encontrar un espacio de representación, pero también esto a nivel nacional y estamos encontrando acá. ¿Qué pasa con nuestras prácticas cuando nosotros llamamos a esta unidad, pero nadie realmente fuera de este consumo y de este individuo y de este objeto de consumo de redes internacionales y noticias que también te abomban? Solamente estamos pensando en la práctica que no es federal, que es este grupo de núcleo que muchos por suerte tratamos de construir y tener como compañeros, pero que se da en ese núcleo de que me angustia y hablo y me repregunto en un mundo con mis amigos y me conté mi vida y mañana probablemente me disfrute para entender también qué estamos viviendo como sujeto histórico, ¿no? como persona que tiene que hacer algo desde la información, desde entender que es un recurso, pero también de esta pregunta y este abrir es hacer redes que van más allá de un centralismo que no solamente tiene que ver con Capital Federal, ni con Provincia de Buenos Aires, ni con Córdoba como el acusado de lo que nos pasa, porque es algo que se tiene que pensar desde si las redes están y el recurso de eso para extender los diálogos, también repensemos temas que por ejemplo, de ahí, ¿no? Estoy totalmente siempre
elección, ¿no? Porque siento que la cuestión para mí más fundamental fue la agonía de sentir que el tiempo pasaba y el pasado y todo hace 2 días y no sabes a dónde correr, y no sabes si tenés tu convención, tenés tus amistades, tenés el laburo, si todavía no tenés. Pero bueno, ¿cuáles son las prácticas que podemos empezar a poner de verdad, bueno, a cocinar, ¿no? Porque son 4 años de pagar un montón. Bueno, gracias. Hacemos la otra pregunta y yo reagrupo lo que escuché y les digo a ustedes. ¿Allá alguien más? Acá, primero. Gracias. Allá y... Para quienes somos del interior, quizás la conversación política se para mucho sobre los habitantes de la y en un sector como los pueblos de donde somos, está de contra olvidado, que no tiene ningún tipo, no estamos representados. La realidad es, por ejemplo, en los pueblos son el glifosato directo en el agua y esas conversaciones no se dan. Tampoco digo que los pueblos no dicen en esto mismo, pero hay una llegada, la verdad que hay un importe de 4.000 habitantes, pero eso no importa acá cuánto sale el pasaje de la sube o lo que fuera. De eso no se habla, se perdió en el interior. En el interior se perdió un montón porque no es representable. La conversación está acá. Los noticieros hablan sobre lo que está sucediendo en la capital federal y la gente del interior no entiende esa realidad porque no la vive, no es lo cotidiano. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos para llegar a esa gente que a uno que es del interior le pasa que sí, vivís ambas realidades de decir, che, ¿cómo no se está dando cuenta? Pero la realidad es que no están en el cotidiano de capital. La conversación está centrada acá y en el interior no existe, porque no viven lo que nosotros vivimos. También es retomar y poder conversar con esa gente y hacer entender que no es solo capital federal, es todo el país. Y volvemos a lo mismo de en el interior, porque en el caso particular de la pandemia que venían hablando, allá la
Gracias. Voy a hacer como un resumen y pregunto. Básicamente, si hay algún consenso entre todas las personas que participaron recién es, teniendo en cuenta varias cosas que venimos hablando de esta nostalgia militante que muchos tenemos. Mati hablaba del 2008 cuando la lucha con el campo. Yo me acuerdo estar yendo a la plaza cuando se declaró la constitucionalidad de la ley de medios en 2013, digamos. Soy de los patios militantes de Cristina, ¿no? Pero con esa nostalgia, digamos, no llegamos a nada, lo estamos viendo ahora. Entonces, retomando un poco lo que dicen acá las compañeras que participaron, ¿qué narrativas, ¿no? qué prácticas deberíamos recuperar o deberíamos reinventar para conquistar ese eventual voto, ¿no? En 2 años, en 4 años, ¿no? Porque efectivamente lo que está pasando es que nos estamos hablando nosotros mismos, incluso desde los límites del AMBA, ¿no? Vamos a hablar así. Entonces, por otro lado también se decía que el voto de las mujeres, se dijo mucho, ¿no? El voto de las mujeres y las identidades disidentes fue clave para ganar en las generales, y si no hubiéramos perdido por mucho más espacio si las mujeres y identidades disidentes no hubiéramos bancado a Massa, ¿no? Entonces, ¿cómo restablecemos diálogos que parecen rotos, no solo con aquellos varones, ¿no? que efectivamente bancaron a Milei, sino en general? Digo, hay mucha gente que lo votó, en ese 55%, ¿no? Hay muchas personas que están enojadas, hay muchas personas que están desencantadas, que no se quieren involucrar, que no es que solo les interese lo económico, porque sino que hay una pérdida cultural muy grande también, y antes hablábamos de que se perdieron bastiones en las provincias históricos que veníamos ganando, ¿no? Y un poco lo que decía la compañera recién, que perdimos esa representación. Entonces retomo la pregunta y qué narrativas deberíamos reinventar, o qué prácticas también, no solo narrativas. Me noté varias cosas. No, pero está bueno la pregunta que hiciste. Me gustó la del federalismo también. Muy bueno lo de salir a los talones Alberto. Me gustó mucho el individualismo y tener al otro, no tanto, bueno, varias cosas. Primero, sobre esto a mí me pasa un poco de la idea de humanidad, amor, empatía. A mí me genera algo, me hace mal a la piel, no sé cómo explicarlo. A mí me parece que como fuerza política nosotros tenemos que entender que nosotros no es que somos los buenos y ellos son los malos, y que nosotros somos la felicidad y el amor y ellos son el odio. A mí me parece que uno de los discursos más dañinos es nosotros somos el amor. No, nosotros no somos el amor. Ojalá que para Danone nosotros no seamos el amor. No, me parece bien para canciones, me parece muy bien también como para crear una narrativa. Digo, está muy bien que Cristina lo diga, tipo, che, bueno, esta es la narrativa de mi gobierno. Ahora, que nosotros como militantes políticos o que los propios dirigentes piensen realmente que nosotros somos el amor, el acuerdo, el diálogo, es perjudicial para nuestro movimiento. Nosotros no somos el amor, somos una fuerza política que disputa el poder en nuestro país y que por tanto tiene un proyecto político para las mayorías populares. Quien considere que eso es amor, buenísimo, pero para mucha gente eso no es el amor. Y me parece que hay que dejar de salir de ese lugar cómodo de decir, bueno, nosotros somos humanos y moralmente correctos y queremos una sociedad mejor. No sé si es una sociedad mejor si todos entendemos la misma concepción de sociedad mejor. Entonces hay que dejar de tirar esas frases cliché o creernos esas frases cliché. Está muy bien para post de Instagram, no sé si como para realmente pensar que nosotros somos los buenos y ellos los malos. Yo quiero ser los malos. Yo quiero tener peso político, quiero ser mala, quiero muchas veces también destilar odio. Me parece que si la gente nos odia, significa que hay ciertas cosas que estamos haciendo bien. Entonces, por un lado, como desmentir esto, bueno, el amor, la humanidad, somos buenos y moralmente correctos, y cuando nos putean no respondemos. A mí me pasó un poco que
en un momento con esto del libertario, en un momento él se para y se pone mal. Y me dicen, ay, qué buena persona que sos. Yo no le hice de buena persona, no es que no le dije nada de buena persona, le ofrecí agua, porque es una regla básica. Pero no es que, ay, qué buena persona que sos, boludo. Y nosotros somos el movimiento político del amor, y ellos en realidad te putean. Ya sé que te putean. Digo, bueno, eso es la realidad del campo político. Quien se quiera meter a jugar, que juegue en serio. A mí me parece que hay que dejar estas concepciones morales que son dañinas. Digo, no es que ellos son los buenos, nosotros los malos, y el déficit fiscal es virtuoso por sí solo. Pues si no creemos que hay cosas buenas y cosas malas, bueno, no, repensemos lo que es bueno y lo que es malo, repensemos lo que es el amor y lo que es el odio. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a esto que vos decías de la contención del propio. Tipo, che, yo estoy para la olla popular, pero tal vez el que está cocinando tampoco está comiendo. Me parece que hay algo muy importante, esto de que vos decías de la comunidad digital, de che, quien tiene el propio, ganó. Porque el propio es un predicador. Entonces hay que dejar de buscar ser hegemonía permanentemente. No porque el peronismo no quiera ser gobierno, no porque el peronismo no quiera ser hegemonía, sino porque en momentos en los cuales no sos gobierno, si perdiste a los propios, perdiste todo. Entonces, primero se contienen los propios, y por eso a mí me parece muy importante, no sé si tal vez otros tienen otra concepción distinta, yo noto que mis amigos se sienten muy contenidos en distintas comunidades digitales. O sea, mis amigos que ven Gelatina se sienten convocados por Gelatina, se sienten parte y contenidos por Gelatina, por ejemplo. Y me parece que en ese sentido hay una manera de crear comunidad digital. Y dentro del federalismo también me parece que hay muchas herramientas que nos las están dejando servidas. O sea, las herramientas digitales no necesitas ni de Clarín, no necesitas ni un vuelo de avión. Tenés a un montón de compañeros en una pantallita de 15 centímetros. Y me parece que en ese sentido pecamos de boludos. De decir, bueno, no, porque nosotros somos el cuerpo. Sí, obvio que somos el cuerpo y la calle. Pero también tenés un compañero desde la Quiaca hasta Ushuaia en un celular. Y me parece que ese federalismo se puede potenciar un montón por la tecnología y por las comunidades digitales. Porque aunque no lo creamos, hay un montón de cuestiones no representadas dentro de las diferencias territoriales y federales que hay en los distintos sujetos de nuestra patria. También hay un montón de similitudes y un montón de demandas que son comunes. Y frente a eso es muy interesante pensar a las redes sociales, a la tecnología como un vehículo para eso. Por otro lado, esto del poder vacante. De, bueno, primero que nada, el poder nunca, o sea, Dios, se puede vaciar, pero en un toque se llena. O sea, no hay problema con eso. La cuestión para mí es que se termina llenando tal vez por el que rosquea mejor, o por quien es hijo de. Entonces de repente es el presidente del PJ de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, la puta que me parió. Hay algo de, che, ese vacío de poder tal vez requiere más de esta irreverencia que decías vos de, che, nosotros no salimos a la calle a decirle a Alberto que lo que estaba haciendo estaba mal. Y era algo hiper común. Incluso yo me encontraba diciendo, bueno, no es el momento, porque estamos debilitados, hay que seguir dándole fortaleza. Perdimos en 2021. Bueno, no, pero sigamos, porque este es el proyecto, no sé qué. Bueno, no. Digo, ¿cuánto más puedes aguantar? Cuando ya te tenés que estar reprimiendo vos como militante y tenés que empezar a justificar una fuerza política que dice ser la felicidad del pueblo y termina haciendo todo lo contrario, entonces el problema también es nuestro. Y en ese sentido sí creo que hay una castificación de la militancia. Nosotros no perdimos, pero nosotros sí dejamos que eso sucediera. O sea, yo no me siento representada por esta fuerza política, por esta casta política, pero sí me parece que no hicimos la suficiente autocrítica de que tal vez, digo, por ejemplo, la militancia del aborto legal, esa rebeldía se podía capitalizar mucho mejor. Buscar a un diputado de la UCR no significa que ahora vos también creés en el plan austral. O sea, hay como ciertas cuestiones de que nosotros pensamos que acordar y buscar mayorías era toda nuestra fuerza política y era nuestra bandera. No, nosotros no somos eso. Y me parece que esa rebeldía es la que hay que ejercer y practicar mucho más a través de las redes sociales también. Tipo, las comunidades virtuales son muy valiosas y me parece que no se dimensiona lo suficiente. Tipo, che, Rebord, por ejemplo, Rebord no sabe el poder que tiene.
O sí, no sé si lo saben. Lo saben, hijo de puta. Pero, digo, me parece que hay mucho para explayar ahí. Tipo, che, lo que hacen ustedes es muy valioso. Con que tengas 5 personas que crean en lo que vos decís, tenés más representatividad que Máximo Kirchner. O sea, perdón, pero hay algo de... Realmente hay que empezar a crear doctrina y hay un montón de discusiones para darnos en términos de soberanía energética, de cómo nos plantamos en términos internacionales. De repente está cambiando el mundo. Digo, el mundo está yendo a un mundo multipolar donde se vuelve... Estados Unidos está financiando su industria, está subsidiando su industria, algo que era de la economía posguerra. Entonces, está cambiando la matriz económica y nosotros estamos sosteniendo un acuerdo con Estados Unidos. Hay un montón de cosas para discutir frente a eso y que hay una bandera muy simple y muy fácil de reivindicar y muy valiosa para mí, que es el nacionalismo. Nosotros dejamos de creer que nosotros somos el país. Entonces, cuando Macri se movilizaba, salía con la banderita. Y nosotros salíamos con nuestros trapos, pero no era la Argentina, eran otras. Nosotros soltamos la noción de nación, dejamos la noción de patria. Entonces, por ejemplo, hablaba hace un tiempo con una periodista española y me decía, ¿vos sos nacionalista? Le digo, sí, obvio, quizás sos re derecha. Digo, primero no vales derecha e izquierda, yo no soy eso, pero sí soy nacionalista porque creo en la identidad nacional, porque sostengo la soberanía nacional y porque sostengo la superioridad estética, moral, como carajo le quieran decir, de la Argentina por sobre el resto del mundo. Me parece que somos el mejor país del mundo, punto. Y frente a eso, me parece que la están dejando regalada, nos la están dejando regalada. Tenés a Giorgia Meloni, yo la amo a Giorgia Meloni, perdónenme, Trump. Digo, sí, podemos hablar de un montón de agendas. El chabón practica nacionalismo, practica industria nacional, practica trabajo yanqui como ningún otro. Hay un montón de líderes internacionales que son mucho más complejos de lo que pensamos. Porque Perón era milico, ¿saben? Digo, hay un montón de cosas como para criticar, pero también hay algo importante de decir, che, nosotros somos las fuerzas que creen y sostienen, no somos las fuerzas del cielo, somos la fuerza de la nación. Entonces, frente a eso me parece que hay como un eje unificador que hay que profundizar, que es el nacionalismo y la idea de patria. Si ellos no son la patria, somos nosotros. Y nuestro axioma, nuestro eje de verdades y de lenguajes son los que para mí van a terminar ganando esta batalla cultural o el sentido común nacional. Qué difícil. Bueno, yo también me anoté algunas cosas. Banco mucho la compañera que dijo que la vacante de conducción genera angustia. Así es, literalmente ser peronista. Cuando no hay conducciones, la chocamos toda. Pero también creo como en la fuerza de la historia y como siento que va a surgir y que parte de la historia nos tiene que enseñar que de vuelta no puede haber muertos y que tampoco ese proceso puede durar tanto y que tenemos que estar muy al pie del cañón, literalmente, para que esa nueva conducción surja y para que sea lo más leve posible para nuestro pueblo. Me parece que ahí, hay 200 años de historia, como si somos tan pelotudos de volver a cometer los mismos errores, quizás no nos merecemos nada bueno y bueno, nada, pasaremos a la historia como un momento horrible de vuelta. Respecto a Alberto Fernández, a tu presidente, al tubo. Yo tengo muchas contradicciones con Alberto Fernández, porque lo milité fuertemente, o sea, de hecho, mi incorporación a la política surge en el 2015, militando a Daniel Scioli. Entonces yo no tengo ni Plaza de las Palmeras, no tengo grandes hitos históricos en mi haber. Yo casi que perdí absolutamente todas las elecciones en las que participé. Qué sé yo, vengo floja de papeles. Entonces, no le voy a... O sea, no es que no le voy a criticar nada, pero siento que en algún punto él fue nuestro presidente. La persona que yo confié y que confío, porque para mí Cristina sigue siendo mi conducción, con todas las críticas,
Habrá que discutir los modos de conducción, digo, ¿no? Pero dejó ese lugar vacante, no importa, lo puso ella. Y todos fuimos a votarlo. Y ese 18 de mayo, cuando sale ese video, yo estaba contenta y no sabía explicarle a mi novia por qué Alberto Fernández era un buen candidato. Imagínate el quilombo en el que estamos y ahora tengo que explicar qué fue este gobierno. Me pasa particularmente que yo siento que nos tenemos que hacer cargo de esto. Que Alberto Fernández fue peronismo, que el Frente de Todos lo construimos nosotros y que de eso tenemos que salir realmente mucho más enteros, pero que si desligamos lo que pasó estos años, si decimos, no, Cristina no tiene nada de culpa, la militancia no tiene nada de responsabilidad y Alberto es un pelotudo, va a aparecer en 50 años, no, en 50 no, menos, en 20 años va a aparecer un Javier Milei que va a decir que hay que hacer exactamente todo lo que hizo Alberto Fernández como está haciendo Javier Milei con Menem. Entonces, si nosotros no contamos nuestra propia historia, digamos, somos los expertos en el revisionismo histórico, tenemos que poder controlar esta narrativa de alguna manera para que no se nos vuelva un grano en el culo y de repente la socialdemocracia que construimos estos años sea una nueva alternativa que no tiene nada que ver con el peronismo, que no tiene nada que ver con la historia de nuestro país y que de hecho fue una copia barata de lo que hicieron en todas partes del mundo cuando la derecha fracasó. Porque esto es lo que fue este gobierno. Fue una alternativa al fracaso de la derecha, pero no fue un programa propio. Entonces, en las condiciones de posibilidad en las que asume Alberto Fernández, lo volvemos candidato, lo militamos y el enamoramiento se disuelve en los primeros 5 meses, vos decís, bueno, esto es mío también. Yo me hago cargo de esto. O sea, principalmente me quiero hacer cargo, porque si no se va a hacer cargo otra persona. Entonces, yo, de vuelta, como con la idea general que me parece que venimos instalando, no tengo nada que pedirle a la dirigencia, no voy a dialogar nada con la dirigencia, quédense quietos en España, en Calafate, donde sea, agárrense de sus bancas todo lo que necesiten, pero nosotros acá queremos hacer otra cosa, porque todo lo que hicieron no sirvió. No alcanzó, estuvo bien, estuvo mal, fueron buenos, fueron malos, se pelearon demasiado, ya está, es cosa del pasado, chicos, no voy a detenerme tantos meses en pelear eso, en discutir, en tener razón con mis propios compañeros cuando se están cagando de hambre. O sea, sería hipócrita de mi parte volver a entretenerme con pochoclos y volver a comentar sobre el comentario, la interna que vamos a tener, porque ya rompieron, porque ya van a negociar, porque los gobernadores probablemente le voten leyes. Y voy a decir, yo no quiero nada de eso, no quiero que mi fuerza política discuta nada de eso, porque eso es a donde nos llevaron específicamente. Entonces, si nos entregaron culo para arriba a esta situación que va a ser difícil, que nos estamos haciendo los boludos, pero va a ser oscura, va a ser realmente horrible, no la vivimos y no las van a poder contar nadie, porque nadie la vivió así, digo... Sí, yo. No, señora, le juro que no, le juro que no. Yo lo entiendo, yo entiendo mucho a la gente que dice, tipo, yo la viví, pero les juro que esto es democracia. Acá se votó esto, la gente votó y por 11 puntos. No, a lo que por ahí, o sea, yo entiendo todo lo que ustedes plantean. Yo milito en un colectivo que defiende los derechos de las personas que tenemos VIH. Yo no dormía anoche. Antes de venir acá, llamé por teléfono a la farmacia, me tienen que dar el medicamento. Veamos, incluso 29 años. Va a ser duro, señor. Tranquila, porque yo no tengo la misma perspectiva que ustedes. Entiéndanlo. Cuando digo yo lo viví, sí que lo viví, porque no sé a cuántos acá le bajaron la bombacha en la cárcel de Devoto, como a mí, como a mi hermana, en el año 78. A lo que voy es... o sea, está bárbaro lo que se plantea. Yo lo que veo es que todas las herramientas que desde las redes hay que usar, yo con algunas a la fuerza me tuve que familiarizar, porque bueno, me junto con gente de otros países, de otras provincias. En ese
sí ayudó, porque cuando gobierno de Cristina la gente estaba luchando en el San Martín a propósito de lo que vos decías, y decíamos, loco, hagan algo con esto, me decían, no, eso son cosas de troscos. No me lo decían los ajenos, me lo decían los propios. Lo que Entonces, a lo que voy, todo muy lindo, loco, pero hay que llenarlo de contenido. Hay que llenarlo de contenido. Y hay que llenarlo de contenido y... Perdóname, pero para mí la calle es fundamental. Para mí la calle es lo principal, te diría. Es lo que todavía no nos pudieron sacar. Es lo que todavía no nos pudieron sacar. Yo miedo no tengo, sí estoy preocupada, sí me encantaría llegar, vivir unos 20 añitos más o menos bien. A mí me gustaría que mi hija pueda vivir, trabajar, estudiar, construir en otro país. Mis alumnos, mis aspectos, sepan jubilarme ya para ver qué hay también del otro lado, ¿no? Siempre peleando, loco, siempre peleando. Pero bueno, para mí el problema es ¿con qué contenido? ¿Con qué contenido? Yo creo que hay mucho, o sea, todo esto que está bárbaro por un lado de las redes, yo a veces la verdad digo por WhatsApp, no sé ni con quién carajo estoy hablando, porque me vuelvo loca, es como mucho, para mí es muchísimo, pero por otro lado está bueno, pero si no nos juntamos, si no nos tocamos, si los compañeros que están 50 en Salta no ocupan ese lugar en Salta y nosotros acá, qué sé yo cuando lo planteé, antes cuando fueron las PASO, yo como soy muy pesimista, no sé, ya viví tantas cosas fuera, dije, uy, puta, todo puede pasar, esperaba que no, con todo el corazón, pero dije, todo puede pasar. Y lo planteé en mi grupo, bueno, loco, nosotros si no tenemos lo que tenemos que tomar, nos vamos a morir, o sea, es corta, ¿entendés? No es que voy a poder comprar yerba playadito, no, o sea, yo si no tomo lo que tomo, corta la bocha, me muero. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos armar planes de contingencia? ¿Qué mierda vamos a hacer? Le digo, bueno, ¿con quién vamos hablando, no? Me quisieron cancelar, ay, bueno, no te anticipes, qué sé yo veo que hay mucho de eso, ¿no? Como decía, bueno, si la GESA dice que salgamos, salimos, si no, no pasa nada, a ver. Y cuando yo lo viví, también viví el 2015, cuando echaron amigas mías de Bonice, del INTI, del INTA, vimos que se juntaron en algunas plazas, por lo menos yo conozco lo de acá de Capital, Plaza Congreso, en Villa Urquiza. No había nadie, loco. No había nadie, pero nadie, que estábamos los amigos, la mamá, papá, los parientes. Después todo, ay, qué garrón, el pibe que... como si fuera un mártir, el pibe que inventó el plan cunita y que fabricó las cunitas. Y todo eso se murió de cáncer y todo así. Y la madre por ahí de ese pibe debe ser una de las tantas cobatas que no decía, yo soy una concha de su madre, está mi ley porque a mi hijo no lo va a ir con nadie, y a nosotros nos dejaron re solos. Yo conozco. Pero bueno, es la brújula que a mí nada, ¿viste? Yo como que abandoné la discusión en mi grupo, en mi colectivo, y estoy esperando, ¿viste? Estoy esperando que todos terminemos de duelar para volver otra vez
por lo menos ahora que sabemos quién va a ser el ministro de Salud, que creo que va a ser el ministro, que al final no va a ser. Sí, corrigió, no era secretaría, era ministro. Y bueno, viste, no sé, perdón. Quiero terminar la idea porque me parece súper importante. Cuando yo avisoro un momento muy difícil y muy oscuro, no hablo solo en términos de programa político y económico que es calcado de la reforma del Estado de los 90, digo, como nosotros también tenemos muchas herramientas para saber qué es lo que va a venir. El tema es que hay una novedad muy grande, que es que todos los manuales de ultraderecha del mundo no sirven para explicar este fenómeno. El peronismo viene de un momento de desarme y desorganización muy grande, y particularmente esto se da en un momento donde todavía no se generó el trauma necesario para justificar todo lo que viene. O sea, muy probablemente estén buscando generar un trauma que haga y que legitime la reforma del Estado que se viene. Eso puede ser hiperinflación, eso puede ser estanflación, pero en general nuestra población no vivió tamaño terror económico acompañado de un terror cultural que claramente es muy conservador, que no tiene nada que ver con las derechas internacionales. Este es una ultraderecha, pero digo, también hay mucho debate sobre si decirlo ultraderecha, ¿no? Pero culturalmente muy conservadora, militarista, ni siquiera católica, ¿no? Pero antiderechos liberales en algún punto. Entonces hay muchas novedades que no tenemos idea de cómo se van a configurar. Entonces, ¿quiénes van a ser los orcos? Es una pregunta fundamental, porque van a ser los cuerpos que vamos a decidir disponer para que ellos hagan lo que quieran hacer o no. Y yo realmente entiendo mucho a las generaciones anteriores que no tienen miedo, que no tienen angustia y que ya la vivieron, pero la mía no. Y la mía es la que tiene que asumir la responsabilidad histórica de lo que viene. Entonces, yo no quiero que el miedo inmovilice, no quiero que rompan y que nos lastimen en el autoestima, que es lo que venimos sufriendo, y creo que es necesario para eso despejar un poco las preguntas que hay sobre quién va a asumir la conducción, qué es lo que va a pasar, cómo vamos a resistir. Tenemos que volver a construir esa autoestima, y esa autoestima está en las ideas y en las formas y en las prácticas que nos demos. Si es necesario volver a la básica y ser 15 pelotudos, vamos a ser 15 pelotudos, pero nos la vamos a creer, porque eso es lo que hay que hacer, hay que creer en nuestras ideas. Porque nadie nos vino a dar un voto de confianza en estas elecciones y en los últimos 8 años, y solo servimos para algunas cosas, como el derecho al aborto legal, y ya está, y listo. Y dejamos de construir nuevos referentes, nuevos dirigentes, gente que tenga los huevos para decir, che, acá la cosa se hace así, y acá se me escucha a mí, y acá necesito que me acompañen. Estuvimos todos atrás de una pollera, de la pollera de Cristina probablemente, y esa pollera va a estar en la Casa Patria Grande, y no, en el Patria, en el Instituto Patria. Son todos parecidos. Pero sí. Y yo creo, o sea, honestamente, entre todo esto, hay que dejar de llorar un poco y hay que volver a confiar en nosotros, porque es lo que nadie va a hacer por nosotros. Y porque ahí es donde se juega todo, en el autoestima, digo, ¿no? Estamos re rotos, chicos, estamos muy rotos, hay que recomponerse y volver a construirse. Y eso es, lo rápido o lento que hagamos eso, depende realmente, perdón por esta palabra, ¿no? Pero el empoderamiento que nos podemos dar colectivamente. O sea, es una mentira que uno se empodera viéndose al espejo. No, hay que verse con otro, de verdad. Bueno, estamos todos como en un momento en el que nos hacemos esa pregunta de qué carajo hacemos ahora, ¿no? ¿Y ahora qué? Y me parece que también hay que bajar un poco el nivel de expectativas con uno mismo. A ver, capaz suena mal lo que voy a decir, pero hagamos lo que podamos. Y como podamos. Seguramente de manera colectiva,
coincido muchísimo, estos lugares, estos encuentros, que como acá se están replicando en otros lugares, en internet, en la calle, en el barrio, en la universidad, donde carajo sea y con quien se pueda. Porque si hay algo que nos hizo mucho daño en este tiempo, fue tener muchos agentes de tránsito de la discusión política. Lo que te decían por acá, por allá, por acá no se puede, por aquí. Viste lo que dicen, no es por ahí. ¿Qué sé yo? Para mí por ahí, voy. Y bueno, y andá. Bajemos entre nosotros el nivel de lo que sí y lo que no. Esto de... no, mucho tiempo se nos dijo, y caímos nosotros en la pasividad de no decir algunas cosas, de no dar algunas discusiones porque se le hacía el juego a la derecha. No, eso no, compañero, que le hace ese juego a la derecha. Y ahora estamos gobernados por Milei. Hacerle el juego a la derecha es no dar las discusiones que hay que dar. Volvamos a la crítica, volvamos al pensamiento, volvamos a revisarnos nosotros, dejemos de estar nosotros tan cómodos y enamorados de nosotros mismos, porque somos los mejores, la verdad. Bueno, capaz que no ahora, capaz lo fuimos, supimos, se nos escapó en estos años en los que, por buenos gobiernos, los de Néstor, los de Cristina, los que yo creo que acá todos podemos coincidir, se fueron obteniendo un montón de derechos, una serie de cosas, lo que ganamos en comodidad, lo fuimos perdiendo en sensibilidad. Entonces, yo no sé muy bien qué hay que hacer. Ahora, de lo que sí estoy seguro es que hay que volver a escuchar, volver a poner un oído. Porque si no entendemos qué carajo está pasando, por qué Milei llega a la presidencia, por qué tanta gente lo vota, nos vamos a ir comiendo el verso entre nosotros, haciéndonos la paja intelectual de lo geniales que somos y, en todo caso, incomprendidos, ¿no? La verdad que nosotros tenemos la posta, pero es increíble que no nos entiendan. Yo la vi, yo te lo dije cuando empezó a suceder, qué sé yo, flaco, no sé. Ahora, dejemos de tener miedo de dar discusiones, de decir algunas cosas, de hacerle el juego a alguien. Y basta de los agentes de tránsito, de lo que sí y lo que no. Es todo, es con todos, es con lo que se puede y como se pueda. Es en TikTok, es en los comedores, es en donde carajo puedas. Y el tiempo que tengas, porque la que se viene es cierto que es muy complicada. Y hay que ver, ¿viste? Porque estamos todos pluriempleados, con 3, 4 trabajos, no llegamos a fin de mes, estamos todos... Se viene una complicada. Ahora, de lo que seguramente podemos estar seguros es de que ya supimos cómo. No es la primera vez que estamos en el piso. No es la primera vez que perdemos una elección. Y en este caso, no solo una elección, sino una buena paliza cultural nos dieron. Una buena paliza ideológica nos dieron. Ahora, seguimos confiando en nosotros, en lo que, bueno, de alguna forma podemos hacer, en lo que podemos volver a construir, porque ya lo hicimos básicamente. Ya sucedió a lo largo de la historia. Pudimos. Ahora, no cuenten al menos conmigo para querer reconstruir eso que hay que reconstruir buscando quién fue el responsable. Si fue Alberto porque no escuchó a Cristina, si fue Cristina porque estaba en 15, si fue... no, fueron todos tienen responsabilidad, la dirigencia nos trajo hasta acá, políticamente se cometieron muchísimos errores y nosotros desde el lugar que tenemos y que podemos ocupar, de mínima, basta de callarnos, basta de esperar que nos digan qué hay que hacer, qué hay que decir, por dónde es, por dónde no. Volvamos. Una estrategia posible es revulsivos, otra vez. Volvamos a hablar, volvamos a discutir, volvamos a no tener razón, no me importa, pero volvamos a charlar. Dejemos de esperar que nos baje la línea, esa coma de por dónde es y por dónde no es, porque así ya perdimos. Nos quedan 10 minutos. Cerramos, ¿les parece? Con últimas intervenciones. Les agradezco la escucha. Le doy el paso del micrófono a cada uno, pero después volvemos y cerramos, ¿sí? Bueno, para ser más concisa, a mí me pasa un poco que cuando terminaba, tipo como que cuando voy a discusiones así, me pasa un poco que era como, bueno, qué buena la data, pero no, tipo, bueno, ¿qué hago ahora? Yo coincido mucho en esto de no buscar responsables. A mí me parece que la responsabilidad la determina la historia
y lo que quiero es volver a ganar para que esa historia y ese revisionismo histórico lo hagamos nosotros. Así que no es momento, tipo, se buscan culpables después. Digo, si ellos quieren poner como culpables, que pongan como culpable a quien carajo quieran, después nos encargaremos de dar la vuelta. A mí me parece que la responsabilidad es un trámite muy posterior. Pero yendo a la conciso, yo no creo que hay que escuchar. Yo creo que los que tienen que escuchar son muy pocos y son la casta. Nosotros tenemos que empezar a hablar y empezar a gritar, más bien dicho. ¿En qué sentido? Yo no sé si... Yo no represento a nadie y no tengo que representar a nadie porque no es mi rol ahora. Entonces, tal vez lo que hay que empezar a hacer es gritar un poco más irreverentemente y decirlo fuerte sin ver quién está arriba, sin ver quién está al costado. Y me parece que la creación de comunidad es muy diversa. Yo no digo que la calle no exista. A mi generación, por ejemplo, le cuesta un montón salir a la calle y a mí me parece que en vez de agarrarlo de los pelos hay que generar distintas maneras de crear esa calle. ¿A qué me refiero con hacer algo? De las personas que nos queremos dedicar a la política, que queremos ser dirigentes, etcétera, por un lado es la formación, o sea, es muy importante estar formados, no es volver a leer a Perón, es leerlo por primera vez. Entonces, volver a leerlo con otros ojos es empezar a juntarse con amigos que también se quieran dedicar a eso, formarse, tener distintas discusiones, aprovechar que ahora nuestros dirigentes están sin laburo como para pedirles reuniones y formarse al respecto. De hecho, meto archivo, con unos amigos tenemos un proyecto que se llama Proyecto Falta Envido, que nos llamamos en Instagram @somosfaltaenvido. Y el speech es tipo, le caltamos falta en vida a la política, lo creamos hace un año y lo que hacemos es reuniones con intendentes, diputados, senadores, nos juntamos con ellos y tratamos distintos ejes. Obra pública, economía, política, historia, etcétera. No sé, la semana pasada nos reunimos con el vice del ENACOM, que es el ente que regula las comunicaciones. Y es muy importante formarse, por ejemplo, en términos mediáticos. Bueno, entonces, por un lado, para las personas que nos queremos dedicar a eso, formarse y profundizar. Es muy importante la formación. Porque ahora parece que la política es un tipo que grita, pero bueno, no, la política, y ya lo vamos a ver cuando sea momento de gobernar y cuando Martincito Menem tiene que charlar en los diputados, se da cuenta que no se leyó el reglamento ni una puta vez. Entonces, la política no es caer en pelotas y ser un buen gritón, sino que también tiene que tener una base formativa importante. Para la base de la formación se crea a partir de eso la doctrina. Entonces, por un lado, la formación. Para las personas que son militantes, que lo que les interesa es acoplar o ven a la manera política o ven a la política en su vida como una militancia, sin deseos tal vez de pasar al camino de la representación, es muy importante también generar comunidad digital o generar comunidad en la plaza con 3 personas. Digo, no importa, eso es comunidad. Y yo sé que es muy frustrante que sean 3, pero hay momentos en los cuales van a ser 3 y te aseguro que las personas que estaban cuando eran 3, el día de mañana son virtuosas y son muy importantes para la militancia porque mañana van a haber 15 y esas 3 son las fundantes de ese movimiento de 15. Es muy importante en ese sentido la agrupación. Por otro lado, comunidad digital, favorecer, consumir, formarse, no tanto de La Nación Más, sino también de medios alternativos. Hay un montón de personas que crean contenido y si no te gusta el que está creado, crear el suyo. Yo sé que es muy complejo, que el desafío es un montón, que hay un montón de cosas por hacer, pero si nos consideramos militantes, si nos consideramos personas que forman parte de este sistema político, porque todo es político, pero una cosa es que todo sea político y otra cosa es darse cuenta que uno también es político. Entonces, si ya pasamos a ese camino de la verdad, tienen la obligación política de hacerse responsables de eso. No son responsables ni somos responsables de esta pérdida, sí somos responsables de lo que vamos a generar a partir de eso. Entonces, primero generar comunidad, la calle es muy importante también, pero me parece que antes de generar ese fenómeno, también tenemos que estar seguros nosotros de quiénes tenemos al lado, de qué es lo que vamos a disputar, cuál es la calle que queremos conquistar. Y eso es lo que muchas veces se dio por sentado. Se arma una movilización por absolutamente todo y cada vez las movilizaciones tienen menos gente. No hubo 17 de octubre, no hubo un puto 17 de octubre este año.
Entonces eso no significa que se perdió la calle, eso significa que no está definido el movimiento peronista para que salga a la calle, no que la calle ya no es nuestra, sino que también hay que encontrarnos primero con los que tenemos al lado. Y me parece que en eso es, consumo de distintos medios, formarse con amigos, si uno quiere ser dirigente o quiere pasar al camino de la representación, buscar también una masa crítica con quien formarse y con quien crear nuevo sentido común y nueva doctrina. Solo eso. Y muchas gracias por el espacio, solo más. Yo para cerrar voy a citar a Gramsci porque mi formación marxista me lo obliga. La tengo tatuada acá en la cara, una frase que dice instrúyase porque necesitaremos de toda su inteligencia, entusiásmese porque como movilícese porque necesitaremos de todo su entusiasmo y organícese porque necesitaremos de toda su fuerza. Y la verdad que es un manual para la vida, un mantra y un poco lo que decía Vicky, hay mucha tarea para hacer y me parece que si no la hacemos nosotros, la harán otros. Y tengo un complejo de trascendencia, así que gracias Kant por eso y voy a seguir haciéndolo porque es lo único que sé hacer en la vida, así que sí. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos los que vinieron. ¿Qué empezar a hacer? Y bueno, esto, empezar a encontrarnos, a agruparnos y bueno, frente a lo que se viene, estar atentos. Porque sí, hay gente que la va a pasar mal. Posiblemente también suceda que haya que salir a la calle, suceda que sea mejor no salir. Eso que no sabemos muy bien qué carajo va a pasar, es en parte porque estamos ante un proceso y hay que agarrarse de ahí, de total incertidumbre. Y sí, no sabemos cuánto va a estar el dólar el lunes, no tenemos ni idea. Si efectivamente el martes presenta una ley ómnibus que privatiza todo, recorta, no lo sabemos. Entonces, paciencia, no le tengamos miedo a la intemperie dirigencial. Bueno, y si no nos conduce nadie, estamos acá, estamos entre nosotros, para eso estarán los espacios de encuentro, que será, como decían, redes, medios, facultad, en el laburo, en la familia. Yo cuando digo de volver a escuchar, es de tratar de volver a entender qué pasó. Porque hay hasta libros publicados por estas horas de lo que no vimos venir. ¿De quién es culpa de no verla venir? Bueno, de haber perdido la capacidad de escucha, me refiero a eso, a volver a sensibilizarse, a volver a preguntarle, ¿quién conoce acá a un familiar que votó a Milei y que se enteró este año, cerca de la elección, que ese familiar votaba a Milei? ¿Cómo no le preguntamos antes qué le pasaba? Bueno, pero ahí hay una cosa, ¿por qué nos sorprendimos? Porque no estábamos escuchando. No la vimos venir porque no estábamos escuchando. Estábamos muy preocupados en estar buscando la mejor forma de decir y dejamos de escuchar. A ver, por supuesto esa es la responsabilidad dirigencial, que estaban absolutamente desconectados de la realidad y en un cumple, como ya lo hemos dicho. A nosotros la que nos toca y como se pueda, desde donde se pueda, con quien se pueda, pero así, pensando de vuelta, siendo críticos, no teniéndole miedo a decir lo que de verdad creemos que hay que decir, contra quien haya que decirlo. Es un momento para ser revulsivos. Es ahora. Si no lo hacemos ahora, después es tarde. Es ahora, digamos lo que queremos decir, donde lo podamos decir y como nos salga. Y después vemos, nos vamos a organizar, vamos a de alguna forma volver a reconstruirnos. Hay que pasar, hay que transitar este momento. Hay que atravesarlo, hay que agarrarse de ese duelo, de ese dolor, de haber perdido no solo una elección, sino, insisto, una discusión política profunda, y prepararse para lo que viene, porque esto no es 3 meses, 6 meses, hay que ver si llega y todo eso que se está diciendo por estas horas. Esto va para largo. Acá hay algo que llegó para quedarse, que ya convive con nosotros. Es una nueva representación, hay un nuevo actor político. Hay que convivir con eso y volver a disputar lo que dejamos de disputar, porque estábamos muy cómodos, estábamos muy tranquilos.
creyendo que, no, ¿cómo van a votar a un loco como Milei? Y bueno, sí. ¿Y por qué? Bueno, ahí hay que revisar, porque si no, hacemos un proceso de profunda revisión, de autocrítica, de decir lo que se nos cante las pelotas, decirlo, y no esperar que nos digan a qué hora hay que hablar, cómo y por dónde. Bueno, vamos a encontrarnos dentro de 4 años sin entender por qué Milei volvió a ganar. Dice, che, qué bárbaro, ¿cómo hizo para ganar de vuelta? Y porque bueno, porque seguimos haciendo las mismas pelotudeces de siempre. Estos lugares, estos encuentros son fundamentales. Sosténganlos, cada uno en donde pueda, con quien pueda, estén cerca y bueno, y a bancar, gente que se viene una dura, pero vamos a estar. Bueno, hasta acá llegamos. No va a ser el primer encuentro, aviso. El año que viene vamos a estar, tal vez, yéndonos a otros lados a dar estas discusiones, a dar estos debates. Gracias, sigo muy sorprendida por la cantidad de gente que viene un 9 de diciembre a la tarde, sábado, a discutir, a pensar, a escuchar al otro, a la otra. Les recuerdo que tenemos una comunidad de suscriptores y suscriptoras, Comunidad Feminacida, a través de nuestras redes o nuestra página web nos encuentran ahí. Les agradeceríamos un montón si se pueden sumar, y si no, los contenidos, todo está para el libre acceso, digamos, no es una restricción para nada, simplemente una cuestión de bancar desde otro lugar. Gracias de nuevo a los tres. Nos volveremos a ver en algún momento, y fuerza mañana, no sé si lo van a ver o no sé. Pónganse una peli, alguna serie. Gracias a una última cosita, al espacio que nos albergó, que es muy hermoso, les recomiendo que sigan en las redes a la Termomecánica, y nos volvemos a encontrar.